Bueno, buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan semana a semana en estos seminarios. Para mí es un placer especial poder presentar al profesor y amigo Enrique José Macchiaro. Enrique es abogado, es doctor en ciencias jurídicas, es docente de posgrado en su especialidad en la Universidad Nacional del Litoral, también en la Universidad Nacional de Quilmes, ha dictado en la Universidad de Mendoza, en Flaxo, bueno, en múltiples espacios. También es evaluador, ha sido integrante de diversas entidades académicas, es fundador de la Asociación Internacional de Derecho Municipal y de la Asociación de Derecho Urbano Argentino. Ha publicado hasta el presente 5 libros, más de 60 artículos en revistas jurídicas, todos ellos en el área del derecho municipal, y además es consultor en diversos programas locales, provinciales y nacionales. Así que es realmente un gusto y un honor tenerlo con nosotros esta tarde. Vamos a poder escucharlo y después conversar y hacerle preguntas como es habitual. Gracias, Enrique. El auditorio es tuyo. Bueno, muchas gracias, Pablo, Juliana. La verdad que es un gusto poder compartir un poco eh, un tema bastante abierto, un tema que comienza y un tema del cual tuve bueno, un poco la suerte, la responsabilidad de ser partícipe directo en el proceso judicial que se llevó adelante, pero también previamente en el proceso, digamos, de investigación de la cuestión del periurbano vinculado con producción agropecuaria desde hace un tiempo largo, donde, bueno, de alguna manera en algunos temas uno tiene que compartir más dudas que certezas. Y no está mal, porque como en algunos temas eh, el intérprete o el expositor que aparece con grandes certezas, hay que desconfiar, hay que tener cuidado. Estos, digamos, son temas de profundo debate, son temas abiertos y hay que incluso, más allá de la posición que uno tiene y que, bueno, de alguna manera, si uno opta por el derecho a la ciudad y una visión de derechos humanos en estos temas, está clara cuál es la posición de fondo que uno tiene, eso, por el contrario, nos obliga a ser lo más eh, eh, cuidadosos y estudiosos con fenómenos que están abiertos, porque para poder acompañarlos desde el derecho, para poder acompañarlos desde la ciudad como ámbito epistémico incluso, para comprender estas cuestiones, el ámbito de la apertura, más que del cierre, es el que se impone en esta cuestión. El tema les voy a compartir un tema que mm, es muy nuevo y va a ser nuevo en el país, que tiene que ver con el tema de los productos orgánicos o biológicos, que un poco va a ser el mantra del agronegocio en los próximos años, y que quiso plantar bandera en Rafaela y logramos de alguna manera, ahora voy a contar algunas anécdotas de por qué esto un poco se dio, eh, frenarlo circunstancialmente. eh, y bueno, la novedad viene dada porque lo importante es que se logró además una excelente sentencia con un juez muy nuevo, apenas asumido hace muy poco, una persona joven, que con la responsabilidad y la convicción del caso pudo encuadrar muy bien la cuestión, y eso esperamos que se expanda para el resto del país. A ver, ahora bien, esta cuestión de los productos orgánicos y biológicos, que es sobre lo que trata la sentencia, se inscribe en una discusión previa que ya tiene 20 años, sobre la cual yo voy a hacer un resumen, pero que a su vez eh,
como yo pongo el foco en el tema del municipio en mis estudios, está muy interrelacionado. A ver, el tema del monocultivo de soja y del necesario combo, no solamente de glifosato, sino de otros productos, algunos son, de los cuales son mucho más peligrosos, eh, ya tiene un largo debate en Argentina. Ahora, de ese largo debate que implica cuestiones económicas, ambientales, sanitarias, tributarias, eh, de alguna manera políticas, ideológicas también, yo me voy a limitar dentro del campo jurídico a básicamente un solo tema, que es el tema de cómo el municipio regula esta cuestión. Yo creo que del amplio abanico de sentencias judiciales que hay, de las cuales yo voy a hacer un brevísimo resumen, para no extenderme demasiado, eh, hay dos grandes temas que se vienen discutiendo en el derecho argentino. En primer lugar, el principio precautorio, es decir, cómo se caracteriza y cómo se debe aplicar en relación con el tema del glifosato, por ejemplo, pero a su vez, eh, cómo es el marco competencial, es decir, la relación nación-provincia-municipio, en un tema que es concurrentemente, necesariamente, y que tiene niveles de conflicto en cuanto a la forma de su regulación. Conflictos que son los propios del federalismo y que en el caso argentino tiene además algunas particularidades. Ahora bien, lo importante en relación con el periurbano, porque nosotros podríamos discutir estas cuestiones en un campo más amplio, que yo no lo hago porque no, no, no es el momento, pero si nosotros discutimos periurbano, que es esta interfase, esta zona de transición entre lo urbano y lo rural, ¿m? Donde se dan numerosos conflictos en el país por distintos usos del suelo que precisamente implican más conflictos que diálogos, lamentablemente. Si hablamos de la relación de lo urbano y, en este caso, como decíamos, el glifosato, siempre lo que aparece como marco regulatorio predominante es el de estas denominadas líneas o zonas buffer, como le dicen en el mundo agrario. eh, y la primera evidencia que hay es que las líneas son necesarias. Esto incluso lo reconoce el INTA ya en varios informes, antes no. Desde hace un buen tiempo a esta parte, el INTA incluso reconoce que son necesarias. Ahora bien, como verán acá en la diapositiva, eh, hablamos de tres conceptos y son muy diferentes. No es lo mismo una línea agronómica que una ambiental o sanitaria, porque tienen concepciones distintas y alcances diferentes. Y hay un gran debate y, por ejemplo, y eso se traduce en el lenguaje que cada uno tiene. Si uno habla de buenas prácticas agropecuarias, se conforma con una línea agronómica, es decir, muy limitada, donde parte de un riesgo mínimo vinculado con estos productos y es generalmente el lenguaje de SENASA o INTA. En cambio, una línea sanitaria o ambiental apunta ya a otro tipo de riesgo, a otro tipo de análisis que lamentablemente todavía al día de hoy SENASA e INTA no lo asumen como propio y que están obligados a asumirlos como propios, ¿no? Ahora, en el fondo, el problema que hay es que eh, cada saber ve riesgos donde el otro saber no los ve. Y esto es un problema
de la sociedad contemporánea, a ver, podríamos dar otros ejemplos. La ley de etiquetado frontal de alimentos, que ya está empezando a funcionar. Uno ya ve las reacciones en el consumidor, incluso en alguna publicidad de algunas empresas afectadas. eh, es decir, el nivel de riesgo eh, al cual apunta esta ley de etiquetado está bastante lejos de comprenderse realmente de a qué apunta, con lo cual puede ser un buen ejemplo. Podríamos dar un ejemplo totalmente diferente. La seguridad bancaria digital. En general, el ciudadano de a pie, que todos hemos sido bancarizados sin que lo decidamos y de alguna manera no está mal, hace ya mucho tiempo, pero luego de ser bancarizados hemos sido digitalizados. Eh, y nadie tiene una educación digital acorde a el uso que tiene el mundo digital en numerosas facetas de la vida. Hasta que una mañana haces clic en el home banking y siendo un jubilado o un trabajador y ves que tenés 0 pesos en tu cuenta y tenés que acudir a un abogado y con suerte, si te toca un buen abogado que algo conozca, ir a un proceso judicial donde con suerte, si tenés un juez que tenga cierta apertura en relación con la prueba digital, te va a dar la razón o no. Y simultáneamente, el banco tiene una visión de ese riesgo totalmente diferente, porque el banco cuando se presenta en juicio en relación con estas cuestiones, y lo digo con conocimiento de causa porque dentro de mi experiencia profesional algo de esto he hecho, eh, tiene una visión absolutamente diferente del riesgo que implica esta modalidad digital, ¿no? Ni que hablar el Estado. Es decir, lo que uno advierte, tanto en el tema, por ejemplo, etiquetado, en el tema eh, bancario digital, que el Estado siempre llega tarde y aunque regule, generalmente es un Estado bastante lento, con muchos agujeros, y que, bueno, a veces ni siquiera comprende el fenómeno. Ejemplo, cuando uno participa en un debate con gente de organismos de control en el tema de seguridad bancaria digital, con organismos de defensa del consumidor, muchos funcionarios del área de defensa del consumidor no saben, literalmente no comprenden el tema. Eh, no, digamos, yo reconozco que a veces es difícil para un funcionario que dura poco tiempo en su labor y con la amplitud que tiene ya en el área del consumidor, eh, comprender todos los temas simultáneos. Pero de última, esto también es una especie de un reflejo de algo muy, muy preocupante que vivimos en la sociedad contemporánea y que es la formación de estas tribus o de estos guetos de las cuales todos somos partes y que lo que producen es una enorme reducción de la esfera pública y de la forma que tenemos de comprensión de los fenómenos contemporáneos, ¿sí? Es un problema muy serio y que en el tema de la producción agropecuaria se comprueba perfectamente porque cada actor que ve un fenómeno, el mismo fenómeno de manera diferente. Y cuando uno participa de numerosos debates en estos temas, bueno, ve que realmente se habla lenguaje diferente. Entonces, primera cuestión jurídica para aclararla. En relación con los productos digamos, básicamente de fumigación para la producción agropecuaria, en este caso estamos todavía hablando del glifosato, pero también se proyecta a los nuevos productos. Tenemos que el Estado Nacional es el que autoriza los productos siempre en base a un criterio internacional, lo cual implica todo una visión que luego vamos a ver qué alcance tiene. La provincia
puede a su vez fijar criterios paralelos, que básicamente implica que si quiere, cada provincia, si quiere, puede ser más exigente en, 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 en la regulación de estos productos, y es la que tiene el mayor nivel de control, porque tiene que ver con el uso del suelo, que es de competencia provincial en materia rural, por supuesto. Y los municipios y comunas, eh, que en nuestro país son alrededor de 2.250, son los que tienen la responsabilidad directa y absoluta de fijar las líneas de protección, sobre todo en lo periurbano. Ahora bien, tanto nación, provincia y municipio tienen distintos niveles de responsabilidad y en algunos casos comparten la cuestión, con lo cual acá, como en otros problemas contemporáneos, eh, en el federalismo, e incluso en el federalismo argentino, es fundamental eh, compartir estas competencias, coordinar, eh, y lamentablemente es lo que no ocurre. Como no ocurre en otros temas, tampoco aquí. Con lo cual, lo que sería una oportunidad para trabajar mejor, porque el federalismo, si bien tiene mayores niveles de complejidad que lo hacen un poco difícil a veces, eh, da la enorme posibilidad de trabajar en diferentes niveles, en diferentes niveles, y al haber mayores jurisdicciones, permite eh, niveles de comprensión eh, y de actuación diferenciada. A ver, el ejemplo es la pandemia. Si en la pandemia solamente el Estado Nacional hubiera regulado y hubiera creído el Estado Nacional que hubiera podido controlar con la rapidez y gravedad que el tema tenía, hubiera sido un desastre terrible. La prueba está en que el Estado Nacional, en la primera norma que dicta, ya inmediatamente planteó el tema como un tema claramente provincial y municipal. Y así fue a lo largo de toda la pandemia. Entonces, la pandemia, con todos los defectos, limitaciones que tuvo y demás, siempre tiene que ser un caso, sobre todo vinculado con la salud pública, incluso con el bloque de derechos humanos y con los debates entre pisos y techos, de un buen trabajo en el federalismo argentino, aun cuando hubo límites, aun cuando hubo alguna sentencia judicial que planteó algo diferente, pero es un excelente ejemplo para comprender estas cuestiones del federalismo sanitario, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, como yo les decía, yo soy una persona que me he formado en el mundo del derecho municipal, creo mucho en el municipio como ámbito regulador, pero tampoco eso significa creer que todos estos temas se van a resolver en el mundo, en el ámbito municipal. Eso sería un error. Eh, Ahora, como bien aquí ¿por qué? Porque hay responsabilidades obvias de provincia y nación. Es decir, el principal foco regulador del tema es la provincia, que sobre todo las provincias de la zona agropecuaria están en gran deuda con la, el ayornamiento de la legislación a partir de los nuevos estudios que hay. Les voy a contar un poco algunas nuevas legislaciones que lo resuelven bien. Y Nación, por supuesto, que tiene que avanzar en un criterio diferente, regulando de manera diferente, etcétera, etcétera. Pero además de ello, lo municipal tiene absoluta competencia porque lo periurbano siempre es de competencia municipal. Pero además, porque como decíamos, nación y provincia omiten sus deberes, a veces son los municipios en donde se logran algunos pequeños avances. Entonces, a nivel municipal, en Argentina, lo primero que hay que distinguir es si el tema es urbano o rural, porque hay municipios que no tienen competencia rural, otros sí. Ahora, lo que sí está claro siempre
siempre que lo periurbano es de plena competencia local. Más allá de lo que diga la normativa, no importa si hay lagunas, contradicciones, esto es claro porque eh, el periurbano es una zona de interfase que por ende cualquier actividad, aun cuando la habilite una jurisdicción extraña, como puede ser otro municipio o la provincia o incluso la nación, si esa actividad impacta sobre la línea del fin de la ciudad, tiene competencia municipal para regular ese impacto. En cuanto a las líneas municipales vinculadas con agroquímicos, se identifican tres criterios. Uno mínimo, que aquí hay una pregunta que mm, en pocas palabras es si se puede o no fumigar con glifosato a 0 metros de una vivienda. Normativamente, en muchos casos les digo que sí. Es una locura, pero normativamente es así. Es el caso de la provincia de Buenos Aires, concretamente, y en algunos casos de Santa Fe. Por supuesto que como el uso del glifosato requiere, si se hacen bien las cosas, una receta agronómica y la firma de un ingeniero agrónomo, en teoría ninguno debería autorizar esta cuestión, ¿no es cierto? Como esto muchas veces no pasa, es que entonces se dan estos malos usos de arranque con una fumigación tan cercana. Eh, para evitar esa cuestión precisamente, porque es decir, aún con buenas prácticas agropecuarias, eh, se pueden dar malos usos, precisamente hay un criterio de correr la línea por lo menos a 200 o 500 metros, con un criterio mínimamente ambiental o sanitario, donde en esa franja no se use ningún tipo de producto, ni glifosato ni ningún otro agroquímico, porque hay otros autorizados que son peores. Y luego hay un criterio máximo ya de 1000 metros, ¿no es cierto? Que es sobre el cual hay un importante consenso en la literatura científica argentina. Por supuesto, hay otras cuestiones como es la fumigación aérea, que como regla ya se va prohibiendo en el periurbano sin ninguna duda, y otros tipos de productos, ¿no es cierto? Ahora, este esquema que yo les cuento aquí es importante tenerlo presente porque a la hora de elaborar una ordenanza nueva o de llevar a juicio una cuestión, no se tiene tan presente esta cuestión competencial, y si no se la tiene en cuenta puede ser el fracaso de una política o de un proceso judicial por no tenerlo en claro. En cuanto a la competencia rural municipal, primera cuestión. En Argentina la regla es que el municipio no puede prohibir de modo total en la zona rural. ¿Por qué? Porque eso es una competencia provincial. Ahora, ¿cuándo podría, por excepción, un municipio prohibir también esta actividad en la zona rural? Primer caso, cuando el entorno previo sea incompatible con esta actividad. Por ejemplo, actividad turística o actividad de colmenas. Hay casos de municipios, por ejemplo en turismo, Villa de Merlo, vinculada con la miel en varias localidades de Córdoba, que, bueno, tomaron la decisión de que había que preservar este entorno previo, que es productivo, sea de turismo o sea agropecuario, que era incompatible con los agrotóxicos. Ahí está autorizado, se puede establecer. Y cabe un segundo caso de prohibición total rural, ahora ya bien por razones ambientales o sanitarias fundadas, que es el caso de la Municipalidad de Rosario, que es muy particular porque por la dimensión que tiene la ciudad eh, y porque el periurbano ya se identifica casi con lo rural. Y el caso de la Municipalidad de Gualeguaychú, que tiene otro marco normativo, otra decisión de fondo,
Les aclaro que está judicializado, se está esperando fallo de la Cámara Contencioso Administrativa, que hace como un año creo que tiene el caso a fallo, sobre la prohibición genérica, porque allí tenemos una cuestión también vinculada con humedales y otras cuestiones que el municipio ha decidido tutelar de un modo muy claro. Noticia importante y positiva. Esta cuestión sobre la cual yo he escrito bastante es una buena noticia. Esta buena noticia tiene una noticia limitada o mala, y es que la Corte Nacional en este tema no se ha pronunciado todavía. ¿Por qué? En el caso Buillós del 2008, fijó un criterio que es correcto, que es el siguiente. Este tema no es, no es competencia federal, es competencia de la justicia ordinaria. Está bien, perfecto. Pero tuvo dos casos en los cuales decidió no intervenir. El primer caso fue la Asociación de Abogados Ambientalistas Argentinos, donde se planteó la rotulación diferente del glifosato. Y la Corte lo mandó a dirimir en cada provincia esta cuestión. Un tema un poco complicado, porque si hubiera hecho lo mismo en el famoso caso Mendoza, no se hubiera dictado el caso Mendoza, no existiría la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, digamos. Es decir, lo ideal hubiera sido un pronunciamiento sobre la cuestión. Y lo grave es que en el caso Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, cuando se fue por recurso extraordinario a finales del año pasado, principio de este año, la Corte lo rechaza. Rechaza el criterio de la Corte de Entre Ríos, que a pesar de que en el año 2018 dictó un fallo muy bueno, luego la Corte va sobre sus pasos a partir de una presión política que tuvo primero del gobierno nacional y luego del gobierno provincial, y en Entre Ríos están en un impasse, en un debate sobre este tema. Pero más allá de este retroceso que tuvo la Corte entrerriana, el resto de las cortes avalaron la línea de 1000 metros, o menos en algunos casos, de acuerdo a las cuestiones técnicas. Incluso la Corte de Córdoba, que había sido la primera que había rechazado la competencia municipal en el 2007, y en Fisher ya lo acepta. ¿Por qué? Porque ha cambiado mucho del 2007 al 2021 en materia científico-técnico. Yo, por otro lado, como escucho así una voz, no tengo problemas también de que si yo voy muy rápido con la cuestión y hay alguien que quiere hacer una pregunta, más allá de desactivar este micrófono que tienen abierto. Perdóname, Enrique. Por favor, Marcelo, si podés cerrar el micrófono. Así está. No tengo Gracias. problemas que, como yo no miro el chat cuando hablo, porque no tengo la capacidad múltiple por mi edad para ver el chat mientras hablo, eh, no tengo problema que alguien me corte, aunque yo no lo vea, para hacer una pregunta o una aclaración, más allá del debate posterior que tengamos. No me preocupa, Gracias, porque Enrique. vamos. Cualquier cosa te aviso, pero en general, habla tranquilo y después reservamos las preguntas para el final. Bueno, Así que bueno, perfecto, te agradezco perfecto, la amabilidad. perfecto. Bueno, entonces no voy a relatar cada uno de estos casos. Quien quiera profundizar, yo se los mando luego el detalle de cada fallo, cada debate. No hay, pero lo importante es que tenemos un consenso en las cortes provinciales que verifican eso. Ahora, aquí hemos llegado al corazón del tema. ¿Cuál es el problema con el glifosato y que luego también se va a dar con los productos orgánicos y biológicos? ¿Cuál es el problema? El problema de fondo es este. Es que la nación sigue el criterio internacional que todavía hoy existe a nivel hegemónico, donde se rotulan estos productos de acuerdo a
la toxicidad aguda o grave, la famosa dosis letal de 50 en los ratones. Y se excluye los que son la contaminación silenciosa o crónica, invisible, que es el verdadero problema. Porque está muy claro que cuando se usa glifosato, si es por el viento, por la humedad, o porque si uno tuvo una ventana abierta o los chicos estaban jugando a 100 metros, es obvio que va a llegar gotas que van a afectar la piel, los ojos y las vías branquiales. Eso es obvio, eso ya está estudiado, está probado y es de una obviedad supina. El problema es la toxicidad crónica invisible. Por ejemplo, hay estudios que determinan que a nivel de micropartícula, no lo puedo decir porque no es mi área, no corresponde tampoco, pero hay mayor cantidad de glifosato en micropartícula en el camino rural de tierra que en el campo anexo donde se fumigó. No se sabe por qué, pero es así. Con lo cual, los niveles de contaminación crónica que aparte ya están medidos a nivel de agua, de aire, eh, puedo contar otra anécdota. Se ha hecho un estudio donde, por ejemplo, los biomarcadores, se tomaron como biomarcadores los musgos. Entonces, se estudiaban los musgos de los árboles del pueblo, adentro del pueblo, no en el periurbano. Y bueno, el estudio hecho a nivel microbiológico durante bastante tiempo determinó los niveles de contaminación con glifosato que ya hay. Es decir, todo esto está probado y se ignora. Ahora, algunos pocos municipios y poquísimas provincias empezaron a contemplar este nivel de contaminación. El verdadero cambio que hay es en el año 2015, donde, bueno, a ver, en el 2015 se produjo el quiebre, el Instituto Internacional del Cáncer, que depende de la OMS, eh, mm, produce ese informe que es el verdadero parteaguas, eh, donde ya se lo califica al glifosato como posible agente carcinógeno, y este criterio poco a poco lo va tomando incluso la FAO, poco a poco, y la Unión Europea. Eh, pero además del criterio de, de la IARC, hace más o menos digamos, unos 5 años a esta parte, o 7, empezó a haber estudios fundados en la ciencia dura argentina que prueba sin ningún tipo de duda lo que se presumía, lamentablemente, ¿no? Yo, para ubicarse en general sobre este tema, después se los puedo mandar. Yo recomiendo 2 libros sobre el tema glifosato específicamente. Uno escrito por una ingeniera química, la autora es Tubio, de la Universidad Nacional de Quilmes. Es una tesina de maestría, pero está muy bien escrita, muy corta, donde describe bien el debate en Argentina de este tema. Y otro súper interesante, Goldberg y otra autora norteamericana. El artículo se llama La duda fabricada, y donde demuestra que no solamente existió el caso de la mentira eh, fabricada por la industria de los cigarrillos, el famoso caso probado, cuando se encontraron los papeles, los gigantescos papeles de la mentira que habían hecho, sino que también esto se da en relación con el fracking, con el cambio climático y con los agroquímicos. En el artículo desarrolla los 4 temas, muy bien fundado en el caso norteamericano, y bueno, es muy interesante para elemento de debate con los negacionistas de estos temas. ¿M? Porque hay negacionistas de mala fe, pero hay también negacionistas de buena fe. Eh,
yo creo que generalmente uno tiene que creer en la buena fe, generalmente. Eh, bueno, a ver, me parece importante también contarles que hay cuatro provincias, no es poco, que ya tienen un criterio diferente a nación y similar al de varios municipios. San Luis, que está bien, uno dirá, en San Luis hay poco uso por el tipo de producción que tiene, pero no importa, hay una línea de 1500 metros para toda la provincia desde la ciudad. En el Chaco no es poco, 500 metros, eh, también para todas las ciudades del Chaco, e incluso los cursos de agua y las escuelas rurales. En el 2018 directamente en Misiones ya hay un criterio de prohibición en ciertas reservas, en todos los cursos de agua y alrededores. Yo entiendo que es difícil el control también, pero por lo menos existe la ley, es una herramienta que no está en otras provincias. Y Chubut, algo que se desconoce a propósito, obviamente, es la única provincia argentina que ha prohibido directamente el glifosato. Una prohibición total. Ustedes dirán, hey, pero Chubut no usa el glifosato. No, no, sí lo usa. Chubut tiene una zona agropecuaria eh, cercana a la cordillera. El uso no es tan intensivo, pero se venía usando. Así que es importante como elemento jurídico aparte. Es decir, ¿puede una provincia prohibir un producto autorizado nacionalmente? Eso siempre ha pasado. De hecho, está el caso de la Corte Nacional donde avala la prohibición absoluta de publicidad del cigarrillo en la provincia de Santa Fe, que rige desde hace varios años antes de la modificación de la ley nacional. Y la Corte con buen criterio lo avaló. Es decir, hay una tendencia que tiene que quedar claro que en el federalismo argentino y en el federalismo ambiental argentino, nación fija un piso y provincia y municipio lo pueden subir, pueden ser más exigentes que nación, siempre que tenga un fundamento, está claro. Y aquí está el fundamento en relación con los famosos 1000 metros. Cuando se habla de 1000 metros, no es una cuestión dogmática, todo lo contrario, es un largo trabajo de investigación que vienen haciendo gente, entre otros, como les decía, el caso de Horacio Beldoménico, que es circunstancialmente amigo mío, es una circunstancia muy linda, pero podría no serlo, porque es uno de los referentes más importantes en América Latina de la ingeniería química, que se tomó muy en serio todo este tema. Él fue el autor que compiló el primer informe que hubo en Argentina en la causa Peralta del 2008 sobre glifosato. Y a partir de ahí, una persona formada tradicionalmente, porque es una persona de 70 años, formada tradicionalmente en la química tradicional, se dio cuenta de que algo venía pasando. Y a partir del informe del 2008, 2011, bueno, él fue variando su paradigma de interpretación y concluye en el informe del 2021 que hay que ir hacia una agricultura que vaya dejando los químicos. Y sin duda, bueno, el caso del Lachmanovich es un biólogo. Bueno, en la biología ya directamente plantean las cosas bajo otra óptica, lo mismo que Berseniasi en la UNR, es un médico sanitarista, digamos, ya tienen un enfoque mm, de semáforo rojo con toda esta cuestión. Pero incluso estudios como el que hizo el Observatorio Técnico de Agroquímicos de la provincia de Buenos Aires en el 2021, 2022, el 2021, que luego no lo difundieron mucho, porque claro, como las conclusiones no le gustaban a alguna gente del campo o de la provincia, luego no lo difundieron, pero está, y está en la web. Y es interesante porque también concluyen toda esta cuestión. Entonces, luego de esta introducción que he dado sobre lo que fue el debate previo sobre glifosato, que en parte está vinculado ahora a lo que son estos productos nuevos que ustedes ya van a ver eh, cómo va a aparecer en la televisión, en los diarios, de los productos orgánicos o biológicos como sustitutivos
del glifosato en el periurbano. Porque claro, el tema es este, digamos. La Unión Europea avanza hacia una agricultura sin químicos. La Unión Europea va a comprar productos que tengan la menor cantidad de químicos, con lo cual el campo argentino, si no se adapta a esto, va a quedar afuera. Y para adaptarse también, por supuesto, parte con estas cuestiones de maquillaje verde. Y esta es una. En mi ciudad de Rafaela, en la cual yo he nacido, vivo, y la quiero mucho, y espero que no me pase lo que a Dante Alighieri, digamos, que por quererla y decir las cosas que hay que decir uno termina afuera, aunque se quede viviendo adentro, se queda afuera, pero no hay problema. Bien, casi 20 años la ordenanza tuvo una línea de 200 metros de prohibición de todo tipo de producto. A partir del metro 201 se puede usar glifosato. Durante 15 años se planteó ampliar esta línea, no se pudo avanzar en el Consejo Municipal, no se pudo avanzar, y en el 2021, por esas pequeñas coyunturas que a veces hacen clic, se logró una pequeña mayoría que estuvo a punto de dar el paso a través de una médica sanitarista, incluso del oficialismo, que fue la que promovió una ordenanza de prohibición de 1000 metros. Se debatió más de un año. En ese año se le permitió a la sociedad rural que plantee todo lo que quisiera. Y por supuesto la rural trajo todo el lenguaje productivista, eh, con capacitaciones, etcétera. Y bueno, lo cual convenció a algunos concejales de la visión de la rural y otros siguieron con la visión más ambiental y sanitaria. Todo indicaba que el proyecto sobre 1000 metros se iba a votar, parecía que se iba a negociar con la oposición, radicalismo, porque el PRO obviamente que no lo hubiera acompañado, pero como la oposición en el Consejo Municipal gran parte es radical y no del PRO, parecía que iba a haber una negociación que a lo mejor eran 800 metros o 700. Y de repente, en plena negociación, por la ventana, el radicalismo con el PRO, pero básicamente el radicalismo, presenta un proyecto alternativo, que es el que se termina votando y que no se debatió más que 15 días. Este proyecto tenía un lenguaje de tipo productivo, muy amigable, donde, claro, comparada con la ordenanza de 18 años atrás, había mejores controles. Eso hay que reconocerlo, controles sobre las aplicaciones, las máquinas, las recetas, eso hay que reconocerlo. Pero el problema fue que al final la ordenanza, en un articulado, eh, plantea esta cuestión de los productos biológicos y orgánicos que nadie sabíamos qué eran. Es más, los concejales autores del proyecto no lo sabían, los que lo firman. Esto lo puedo contar porque hemos tenido un largo debate, cara a cara incluso. Y cuando uno pregunta, te lo reconocen. Y le decís, pero si vos estás firmando un proyecto sobre esto, ¿cómo no lo vas a conocer? Bueno, yo confío en mis asesores, entiendo que es un tema nuevo, nos vamos a arriesgar por una propuesta productiva que vamos a recuperar 150 metros de terreno en el periurbano que no se podía sembrar y ahora se puede sembrar con estos productos que son no tan nocivos como el glifosato. Porque claro, obviamente los productos biológicos u orgánicos no son de síntesis química, son mucho menos peligrosos. El problema es si son viables a tan pocos metros de viviendas. Entonces, tomamos la decisión, golpeamos como ir a golpear la puerta del Consejo Municipal, como es una ciudad chica y nos conocen, nos fuimos con Beldoménico, con nuestros libros bajo el brazo, a decirle a los concejales que lo que iban a hacer era regresivo desde el punto de vista técnico ambiental y técnico químico.
tuvimos un largo diálogo de sordos, y bueno, se votó la ordenanza. Como la ordenanza, y fruto también de un poco del trabajo de Beldoménico de difusión, era claramente regresiva, el Ejecutivo la veta, y veta alrededor de un tercio de la normativa, es mucho, ¿eh? Y le establece criterios ambientales, etcétera, etcétera, y básicamente fija una cláusula transitoria de 60 días donde dice que no se van a aplicar estos productos hasta que el SENASA informe de modo fehaciente, porque lo que se explicó antes de que la norma se apruebe era de que, en primer lugar, hay pocos productos de estos en el mercado. En segundo lugar, los productos autorizados son para otro uso. Es decir, el producto biológico u orgánico es más para uso micro, para una huerta, pero no tanto todavía para una producción tradicional. Y si es para una producción tradicional, tiene que ser más alejado del periurbano. ¿Qué hizo Senasa? No mandó un informe, no se pusieron a trabajar. Mandaron el listado de la normativa con los productos oficiales. Cuando recibes el consejo y nos lo trasladan a nosotros, Beldoménico lo mira y dice asombrado, pero dice, es insólito que manden el listado. Si el listado ya sabemos cuál es. El tema es saber ese listado cómo está compuesto, qué criterio tiene, cómo se va a utilizar. Bueno, a pesar de eso, el Ejecutivo decide poner la norma en marcha, y es allí donde aparece entonces la presunción que teníamos de que esto era una punta de lanza del agronegocio, que tomaba a Rafaela como caso testigo para plantear que estos productos sustitutivos del glifosato tan cercanos de las viviendas eran la solución mágica. eh, y bueno, claro, fue una cosa muy rápida, como es ahora todo. La verdad que la velocidad a mí me agota. Soy de una generación, pero también de una... Yo realmente creo en que hay que ir más lento en todos los niveles de la vida. Mm, Mucho antes que el coreano Han lo planteara, eh, personalmente hace más de 15 años que hago Tai Chi Chuan, con lo cual puedo conocer la posición de Han a través de una cuestión vivencial, y deja claro que cuando uno va más despacio, llega más lejos aparte. Bueno, a ver, ¿qué les quiero decir? Fue un aluvión en los portales agropecuarios, en los grandes medios masivos de comunicación. Hicieron una jornada en la sociedad rural argentina. El SENASA empezó a vender esta ordenanza como la gran solución. Y bueno, como el ingeniero Beldoménico justo recién se había jubilado y tenía tiempo, eh, y un grupo de vecinos que trabajan en la agroecología y dos entidades ambientalistas en Rafaela deciden judicializar el tema. Decidimos judicializar solamente un artículo porque en realidad el resto de la ordenanza se debate por otro lado. Es parte de un debate que tiene que ver con la cuestión agroecológica, ¿no? Nosotros no creemos que el Poder Judicial sea el lugar donde se tengan que debatir las políticas públicas. Sería una locura. Las políticas públicas se discuten en el ámbito legislativo y ejecutivo, en la sociedad civil, con los productores. Es decir, a tribunales hay que llevar los temas exclusivamente legales. Bueno, ¿cuál es el tema legal aquí? Una regresividad de carácter ambiental que hay que acreditar. ¿Sí? Eh, el caso tramitó rápido, tramitó muy bien, hubo un debate amplísimo. Participó todo el mundo que quiso, es decir, entraron al proceso judicial los productores de la periferia, los productores unidos, como se autodenomina, que es fruto de todo esto, se, se, mm, se organizaron en una institución con buen dinero, con técnicos que los asesoran, etcétera, etcétera. También apareció por la ventana el Colegio de Ingenieros Agrónomos, enojadísimos con el planteo nuestro de judicializar una cuestión de este tipo. Y al final del juicio, antes de pasar a sentencia,
se hizo una audiencia pública donde el juez citó a todo el mundo. No dejó a nadie afuera vinculado con esta cuestión, pero básicamente lo interesante que fue citado el superior del SENASA en este tema y el superior del INTA en este tema. Y en la audiencia pública el juez simplemente se limitó a preguntar y a debatir aquellos puntos que a él no le quedaban claros para decidir. Fue muy bueno porque precisamente los procesos ambientales judiciales permiten lo que no se permite en otro tipo de juicios en Argentina. En otros juicios en Argentina, obviamente el juez se encuentra limitado por la posición de las partes en general y sobre el núcleo del debate se encuentra constreñido por la prueba. El juez puede pedir más prueba, pero no tiene la flexibilidad que tiene en los procesos ambientales, que es lo que permite la ley medioambiental. Entonces aquí el juez con muy buen criterio abrió el juego y bueno, se vio lo que nosotros presumíamos, que el SENASA sobre todo tiene un criterio realmente muy, pero muy cerrado con esta cuestión. La sentencia se declara, queda firme porque nadie la apela, porque es una sentencia muy robusta. Es una sentencia de marzo de este año. Y bueno, básicamente declara la nulidad de este artículo regresivo y se mantiene la tutela de los 200 metros. Entonces, lo importante es entonces lo siguiente. En este caso quedó probado que ni SENASA ni el INTA no logran probar que estos productos son no inocuos. No lo pueden probar. Es más, y aquí uso un término no académico, porque se comprobó en la audiencia y en otra testimonial con el superior de SENASA, que se enojan incluso con la palabra inocuo o con la palabra principio precautorio. Yo le hice una sola pregunta al responsable del INTA Rafaela. El INTA Rafaela le aconseja al Ejecutivo poner en marcha la ordenanza con el veto, a pesar del juicio iniciado. Hace toda una capacitación, etcétera. Yo solamente le pregunté, como abogado de la parte actora en la audiencia, esto consta en el expediente, es un expediente público, por eso lo puedo decir, para que diga el testigo, es decir, el representante de INTA, si cuando capacitó a la Municipalidad de Rafaela en relación con la nueva ordenanza, aplicó o no el principio precautorio. Contesta, no. No dijo más nada, no pregunte más nada. Caso cerrado. A ver, gravísimo, porque no puede un organismo agropecuario decir que no aplica el principio precautorio, porque el principio precautorio lo tienen que aplicar todos los niveles del Estado, no es que lo tiene que aplicar el Ministerio de Salud o el de Medio Ambiente. El organismo de calificación y de análisis de riesgo lo tiene que aplicar, y no lo quieren aplicar. Este es el tema. Este es el problema en Argentina que hay a nivel agropecuario. Es grave. Y esto es lo que queremos contar porque fue lo que se evidenció en este caso. Entonces, como el INTA y el SENASA participaron de este proceso y les consta que a 50 metros estos productos no son seguros, queremos creer que cuando hablen de estos productos ahora van a acatar lo que dijo un juez. No es que lo van a omitir. Esta es la cuestión que nos parece importante. Sí quiero hacer una aclaración técnica, que lo hubiera podido hacer al principio, pero me parece bien hacerla ahora. Los productos biológicos u orgánicos, como decía, recién se están protocolizando en Argentina. Hay poca información. Por supuesto que son menos peligrosos que el glifosato y otros productos, eso está claro. Ahora, el problema es
que si se los quiere usar en la producción tradicional, ¿sí? Al usárselo en la producción tradicional, eh, pueden tener el mismo ciertos niveles de riesgo, sobre todo cercano a las poblaciones. En cambio, cuando se usa un producto biológico en agroecología o en producción orgánica, una cosa es la agroecología y otra es la producción orgánica, son dos cosas distintas, pero en agroecología, que es lo ideal para el periurbano, se puede usar transitoriamente un producto biológico u orgánico transitoriamente, al principio, hasta que se logra el equilibrio, y luego se deja usar. Y el uso es totalmente diferente. Entonces, nosotros no podemos llevar el producto biológico u orgánico para un uso masivo, para producción tradicional al lado de una vivienda, del uso que eventualmente puede tener un productor orgánico que trabaje bien y ni que hablar uno que haga agroecología. Esto es importante aclararlo, porque en el fondo, y ahora sí vamos al tema del periurbano para cerrar, para ir cerrando la exposición y que podamos hablar tranquilos, es que eh, está, digamos, el viento nos acompaña en un criterio. El viento sopla bien en relación a que en el periurbano, en el mundo, la agroecología es la solución por muchos motivos. Porque son alimentos frescos, porque son alimentos baratos, porque producen un cinturón verde sano, sostenible, que las ciudades lo necesitan, ¿sí? Porque la Unión Europea está en esa tendencia y hay todo un lenguaje tecnológico incluso que avala esta cuestión. Ahora, hay otros elementos importantes para explicar. Eh, dentro de lo que nada hace la nación argentina en este tema, por lo menos el actual gobierno creó la Dirección Nacional de Agroecología. Bueno, y trabaja gente que sabe del tema, como el ingeniero Cerdá, saben, y que están dando paso a paso un trabajo muy, muy bueno que vale la pena difundir. Y fruto de lo que hace Cerdá y otra gente, ya está muy claro que la producción agroecológica es viable, incluso en escala importante, no solamente en escala chica. Esto es importante porque ya permite un debate totalmente diferente. Cuando 10 años atrás o 5 se planteaba que en el periurbano había que hacer agroecología, te corrían diciendo los productores tradicionales, pero ustedes me van a matar de hambre o subsídienme o vengan ustedes a cada plantita a cuidarla como si fuese una huertita. No, no, ese debate ya pasó, ya no está. Hoy hay, incluso en nuestra zona, ya hay gente que tiene producción ganadera o de siembra agroecológica y que es incluso más rentable, ¿no? Además de ser más sana, ¿no? Pero bueno, a ver, todo esto implica entonces que en el periurbano haya un tratamiento diferente. Eh, y claro, todo esto implica un nivel de análisis diferente donde nos cuesta comprenderlo. Incluso yo les diría como una especie, digamos, de autocrítica que puedo hacer o de limitación, desde el derecho no hay muchos estudios actualizados sobre lo que es el periurbano, sobre los diferentes niveles de regulación. Eh, Hay que prestarle atención porque es una cuestión bastante difícil y me parece que lo importante de reflexionar sobre esta experiencia y sobre los distintos problemas que aparecen y van a aparecer cada vez más en el periurbano, implica entender esta zona de interfase como una zona que requiere un análisis bastante diferente y una composición de los saberes y sobre todo, y con esto sí termino,
una especie de saber multiactoral. Yo creo que los municipios son un ámbito epistémico. Esa es una de sus mayores fortalezas. No van a resolver todos los temas, pero los pueden comprender de una manera que en provincia o nación no se comprenden. Ahora, para que el municipio sea un ámbito epistémico, tiene que haber cierta simetría. Si hay asimetría, como muchas veces la hay, en donde el agronegocio, junto con los medios masivos de comunicación y junto con el poder político, se abroquelan y tienen un discurso donde aquellos que planteamos una cuestión productiva diferente parecemos eh, como los enemigos del pueblo en la obra de Ibsen, o, o, o lo que fuere, digamos, o enemigos del campo en una visión más ideológica sesgada, que no lo somos, al contrario, creemos en un modelo agropecuario diferente, inclusivo, no de monocultivo, ¿sí? Eh, y que es real y posible, aparte. Bueno, requiere por eso de fuerte participación social, de un diálogo muy, muy intenso, muy franco, y de un compromiso también de las universidades, que por eso yo celebro el seminario como ámbito de difusión de esta cuestión, porque nosotros podemos tener ciertas certezas y ciertos descubrimientos, como los que han hecho las Manovich, como los que el que hizo Beldoménico, pero tampoco los científicos pueden andar por la plaza del pueblo como aquel que creo que en la Galla Ciencia de Nietzsche iba con la lucecita en la plaza y decía Dios ha muerto. ¿Y quién lo mató? Ustedes, nosotros lo matamos. Creo que es de la Galla Ciencia, hace mucho que no lo leo. Eh, Tampoco se trata de eso. No se trata de que seamos unos iluminados, que iluminemos a la sociedad marcándole con el dedo el horizonte. No, no, no. Digamos, los que somos portadores de un saber técnico, científico, tenemos que estar a la par de los procesos sociales, porque además nuestra producción científica se alimenta de esa participación social. Entonces, me parece que esa es una de las claves para encontrar un poco a veces la salida en un horizonte que parece muy difícil, donde vemos que nación y provincia se abroquelan y donde, bueno, parece que el monocultivo, o más que monocultivo, este ideal extractivista en todos los planos, es absoluto, es lo único posible y esto tiene fisuras, esto tiene posibilidades de reversión y bueno, esta es una de las posibilidades que creo que tenemos de plantear otra manera de hacer estas cosas que creemos que es esperanzadora, porque, y aquí sí cierro, nosotros podemos ser escépticos, podemos tener también incluso el ser pesimista del pensamiento y optimista de la acción, en lenguaje gramsciano. Pero nunca podemos no tener una visión esperanzadora porque tenemos el deber ético y creo que científico de ser esperanzadoramente realistas en función de nuestros territorios y de nuestras comunidades, porque la vocación que tenemos con estos temas implica encontrar una vía de solución realista y posible en estos conflictos que de otra manera, si no los tomamos de este modo, van a quedar como un pasivo para las generaciones futuras, que es lo que peor podríamos hacer. Hasta aquí sigo con el tiempo para no abusar. Creo que hay un buen tiempo como para poder charlar en detalle alguno de los puntos, debatir algún elemento, así que quedo a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Acá en nuestro seminario reservamos el aplauso fuerte, abriendo todos los micrófonos para cuando se da el cierre del debate. Agradecerte ante todo la presentación, creo que fue, te diría, demasiado rica, porque quedan muchas, muchas cosas para debatir. Y por suerte tenemos hasta las 10 de la noche para seguir debatiendo, así que no hay problema con eso. Mientras van levantando la mano para intervenir, yo te hago dos o tres comentarios. Bueno, a ver, doy la palabra a Sandra y después
después hago mis comentarios. Sandra. Sí, bueno, primero agradecer al doctor Pablo, a la doctora Juliana, que a través de este espacio de Seminario de Derecho a la Ciudad nos permite poner en contacto con profesionales especializados en diferentes ámbitos e inteligenciarnos en esos temas. Cuando el doctor Marchiaro hacía referencia al principio de precaución, en el caso ecuatoriano nosotros tenemos ese principio establecido en el texto constitucional, el cual dice que en virtud de este principio, todos los proyectos que se lleven a cabo en el territorio nacional se deben contar con estudios independientes sobre efectos que puedan tener en el medio ambiente y en las comunidades cercanas. Además de ello, va de la mano en el propio texto constitucional la consulta previa y la participación ciudadana que debe generarse en estos temas del medio ambiente, en donde la población debe justamente conocer los proyectos que se van a generar en temas de medio ambiente y participar de manera directa, dando y entregando sus observaciones, acuerdos o no. Y si es técnicamente viable, pues las entidades especializadas la acogen. Y un tercer tema que va de la mano con estos dos que ya hablé es la consulta ambiental, que es un tema nuevo en donde a todas aquellas comunidades de pueblos indígenas y circunscripciones territoriales se les tiene que consultar previo a realizar algún tipo de proyecto ambiental en alguna de sus comunidades y que los vaya a afectar. No, sin embargo, también usted hizo referencia y además de estos principios, al estar en el texto constitucional, deben ser aplicados por los diferentes niveles de gobierno, administración central, provincial, municipal, cantonal. ¿Qué pasaría, doctor, si es que existe conflicto de competencias? Que generalmente puede llevarse a cabo, en donde en el tema ambiental, quien tiene la competencia exclusiva es el Ministerio de Ambiente, pero por ave motivo los municipios tienen competencia concurrente, es decir, que ellas también podrían generar algún tipo de programa, etcétera, para dentro de esa misma competencia. Esa sería una pregunta. Y la segunda, más que pregunta, ya que usted habló del tema del glifosato, me recordé un tema que existió aquí entre Ecuador y Colombia en la frontera, cuando la utilización de este herbicida aplicado por vía aérea para terminar con las plantaciones ilícitas ocasionó graves daños al territorio ecuatoriano, entre ellos daños a la salud, daños a cultivos y daño al medio ambiente. Esto fue por el año 2000 aproximadamente, aún no teníamos la constitución nueva, inclusive en el Ecuador del 2008, en donde además se habla de un derecho a la naturaleza, ya que con este glifosato hubieron muchas personas fallecidas, hubo no más allá de unas 24.000 personas que se desplazaron de la frontera en Ecuador y una gran afectación. Hubo de por medio inclusive también una demanda que Ecuador presentó a Colombia en la Corte Internacional de Justicia, pero creo que no tuvo ningún resultado porque luego llegaron a un acuerdo extrajudicial con Colombia. Hasta ahí me quedé, no recuerdo exactamente qué pasó después, pero en todo caso hubo el tema este del glifosato. Con eso quería aportar, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Voy a contestar la pregunta aclarando siempre que está fuera de toda duda que tanto Ecuador como Bolivia son aquellos dos casos en el mundo donde precisamente se planteó por primera vez a nivel constitucional en el mundo la naturaleza como sujeto de derecho, que aquellos que tenemos incluso una visión todavía antropocéntrica cuando vimos esas constituciones, confieso que, no, que nos sorprendíamos. Nos parecía una cuestión idílica. Siempre hay que recordar que con el constitucionalismo social pasó exactamente lo mismo. Antes de la constitución de Weimar del 19 fue la constitución mexicana del 17 y quizás en aquel momento se pudo haber visto desde fuera como una cuestión idílica, romántica, de países periféricos, ¿no? Entonces, esta cuestión siempre hay que advertirla porque la seriedad de algunos países latinoamericanos en plantear las cosas en el texto constitucional como corresponde, siempre hay que tenerlo en claro y que no ha ocurrido en el caso argentino y que eso incluso trae algunos problemas porque cuando se habla de derechos de la naturaleza en Argentina hay todo un debate que recién comienza y bueno, tiene
sus complicaciones. Nos va a llevar mucho más tiempo que a ustedes poder avanzar en esa cuestión. En cuanto a la pregunta que hiciste sobre qué pasa si el Ministerio de Ambiente, nacional o provincial, con competencia, ve como ambientalmente viable cierta producción agropecuaria, por ejemplo, vinculada con glifosato, ¿qué le cabe hacer o no al municipio? Precisamente, al ser una competencia concurrente, como es concurrente, el municipio puede ser más exigente que provincia o nación, en la medida que dé los fundamentos. Es decir, lo vuelvo a decir bajo de la misma manera. El municipio no puede prohibir la política agropecuaria como tal, porque eso sí es competencia provincial y nacional. Es decir, la decisión de producir soja, producir monocultivo, es nacional o provincial, no es municipal. Ahora, el municipio, de acuerdo a la circunstancia particular de su territorio, de su ubicación, de su geografía, etcétera, etcétera, y de sus actividades previas, puede decir que esa política agropecuaria puede tener un efecto negativo en su caso. Y si lo logra determinar de una manera, al menos con verosimilitud, con algunos estudios, como se puede hacer, ¿sí? Es válida la prohibición local sobre esa autorización nacional o provincial. Gracias, Enrique. Bueno, gracias Silvana, que debe retirarse, manda un saludo para vos, Enrique. Hizo muchos aportes a través del chat y varios textos acompañando tu presentación que después vamos a distribuir. Así que gracias Silvana, y ya hemos quedado por privado para sumarla a los próximos encuentros y tiene sus aportes en la especialidad. Yo te quería comentar lo que decías vos recién, venía justo con algo que planteaste al comienzo de tu charla, que era el tema central en el derecho a la ciudad, que es esta combinación entre lo local y lo global. Es decir, cómo el municipio tiene una posibilidad de un conocimiento más directo de la problemática, los vecinos y vecinas tienen un acercamiento por esta cuestión de proximidad con las autoridades, con quienes tienen que resolver, pero al mismo tiempo muchas cuestiones escapan a su control, muchas cuestiones exceden el ámbito de lo local. Entonces ahí es como conjugar dialécticamente esa lucha a nivel local que después necesita alianzas, incorporaciones para poder expandirla. Creo que ese es un aspecto muy interesante y que está presente en todas estas cuestiones. Si nosotros acá en Mar del Plata lo tenemos muy vívido, no solo por el tema de agrotóxicos, que nos pega muy cerca porque tenemos un periurbano muy grande y toda una zona donde se utiliza lamentablemente estos tipos de tóxicos, sino también ahora con el tema del fracking y con la exploración marítima, hidrocarburífera, que ha generado todo un debate porque es justo este enfrentamiento entre, por un lado, una visión de una naturaleza que hay que reparar, convivir, en la cual sin ella no podemos estar, y al mismo tiempo un capitalismo, me gusta la expresión, texto que estoy leyendo ahí de Nancy Fraser, que habla de capitalismo caníbal, para describir un poco cómo este capitalismo tiene una pasión por la autodestrucción. Entonces, ¿de qué manera poder frenarlo? Porque lo que vemos es, vos por un lado planteas una visión agroecológica que está fundada en conocimiento científico. Esto que decimos, el conocimiento serio, fundado, que puede dar lugar para debate indudablemente, que puede haber aristas en las que pueden generar alguna duda, pero hay otros aspectos que ya son indudables. La crisis ambiental, hoy discutirla seriamente, la verdad creo que carece de sentido, no hay dudas del cambio climático, no hay duda de la destrucción de la naturaleza. Y por otro lado, el agronegocio, que es el que se impone. Por eso,
Algo que me genera, creo que deberíamos discutir, es el papel del Poder Judicial. Vos señalaste en tu charla, y estoy de acuerdo con vos, en que hay cuestiones que son políticas y como tales deben ser resueltas de manera política y no meterlas a judicializar. Desde hace un tiempo, los sectores de la derecha, que son en general quienes, entiendo, dominan a nivel mundial el Poder Judicial, han utilizado ese Poder Judicial para frenar todo tipo de avance progresista. Por otro lado, tenemos las herramientas en el ámbito del litigio estratégico en derechos humanos para poder exigirle al Poder Judicial, señores, avancen en la construcción de una sociedad más justa, de frenar estos negocios. Un poco el ejemplo que estás dando vos con el reclamo judicial para frenar. Es decir, ¿hasta qué punto el Poder Judicial tiene o puede mantenerse apartado frente a este tipo de cuestiones? Y si no deberíamos trabajar muy fuertemente, por un lado, reformar ese Poder Judicial, que sea un Poder Judicial que tenga realmente una base democrática, social y en defensa de los derechos humanos, y después emplearlo para cuando los poderes públicos están dominados, como sucede por el poder económico, y sometidos a ese poder económico, sea nacional o internacional, el Poder Judicial pueda ponerle un freno u obligarlo, como en el caso de la matanza, a decir, señores, actúen, es decir, tengan una política positiva. Lo tiro simplemente como algunas dudas o comentarios que van disparando a partir de la charla tuya. Sí, claro, uno se queda a veces perplejo, ¿no? Eh, Porque el, mm, a ver, mm, sobre todo perplejo en cuanto a que luego de la pandemia, eh, lo que estamos viendo en el mundo, digamos, con el crecimiento de la ultraderecha, que además tiene la particularidad extrañísima que a diferencia de lo que pasó exactamente hace 100 años, el crecimiento de la ultraderecha tenía en espejo una izquierda importante hace 100 años que estaba avanzando y entonces era entendible. Pero hoy, cuando los sectores, digamos, de izquierda, progresistas, populares, como se quiera llamar, digamos, o igualitaristas, eh, eh, em, estamos, digamos, de alguna manera haciendo lo que podemos, eh, y no siendo, digamos, tomados además por la población como una opción válida precisamente, porque si no sería otra la historia. A uno le cuesta entender todavía el auge de la extrema derecha. Además, convalidado por grandes sectores del Poder Judicial, porque cuando uno sigue ciertos acontecimientos que pasan en España, no solamente en Argentina, ni que hablar en Estados Unidos, con la Corte norteamericana, que realmente es un espanto, eh, pero bueno, incluso algunos fallos de la Corte Nacional en esta última etapa que han tenido no solamente habría mucho para debatir desde lo técnico sobre la cuestión técnica específica, sino también por las consecuencias políticas concretas, digamos, o la pertinencia de alguno de esos fallos. Entonces uno se queda perplejo, evidentemente. Lo que está claro que además en este caso de los agroquímicos en Argentina, el único de lo que es el aparato estatal, uno podría decir que del aparato estatal, eh, el poder judicial en las provincias ha sido el único eh, dique de contención de todo este tema. Porque si uno ve lo que son las legislaturas provinciales, y ni que hablar a nivel nación, porque a nivel nación uno podría decir, bueno, lo del glifosato
está bien. En el momento en que se lo aprueba junto con la soja transgénica hace 20 años y había poca información, pero ahora aprobaron el trigo HB4. Ahora lo aprobaron, con toda la advertencia que hubo sobre que encima el trigo HB4 lleva glufosinato de amonio, que es peor que el glifosato. Y ya se liberó el trigo ese a nivel masivo, con lo cual uno ahí ya entra de lo perplejo ya pasa ya a sospechar directamente en base a esta categoría que vos decís de capitalismo caníbal, del cual evidentemente hay sectores de nuestro empresariado y de nuestro aparato estatal que son copartícipes, porque lo del trigo transgénico, digamos, es una cosa que tiene tal gravedad, estamos siendo parte de un ensayo global que no sabemos las consecuencias que va a tener incluso, bueno, que entonces ahí uno pasa de la perplejidad o del asombro allá a una situación, digamos, de ponerse en retaguardia ante un estado de cosas que evidentemente es muy, pero muy preocupante. Y yo creo que, pues decís, partícipes, debería, son cómplices necesarios o partícipes necesarios de, de los crímenes que se están produciendo y por venir estos ámbitos del Estado, del poder político que autorizan. Cuando insisto, ya no estamos en cuestiones, como decís vos, debatibles, discutibles científicamente, ya está fuera de duda. Es como si quisiéramos volver a discutir sobre los efectos negativos del tabaco, más o menos, más o menos así. Sí, sí, realmente es preocupante. Y yo creo que se juntan muchos aspectos. El tema de la transición hacia un modelo agroecológico, hacia unas energías limpias, que es lo que se está discutiendo, y por otro lado las presiones internas y las presiones externas con el tema de la deuda, sobre el caso de Argentina, y en esto podemos decir toda Latinoamérica está en situación similar. Entonces es una situación bastante perversa a la que nos hemos sometido porque los países centrales siguen utilizando las energías que destruyen el medio ambiente, nos exigen a nosotros que usemos energía limpia y nos utilizan como espacio para poder, con el sistema que tienen neoliberal de comprar aire para poder ensuciarlo ellos. Es una cosa realmente muy loca. Sí, Juliana, creo Sí, que... yo brevemente, bueno, agradecerte, Enrique, lo completo de la presentación. Después voy a ir a chequear los textos que vos sugeriste. Y dos cuestiones, preguntarte. Una que me resultó como muy interesante a nivel teórico, esta idea de ver al municipio como una entidad epistémica. Quisiera por ahí que me amplíes un poquito cuál es tu concepción respecto de eso. Y otra... que en estas cuestiones me parece que un poco tiene que ver mucho la lucha de la población, digamos, la lucha de los grupos, que son los que hacen la diferencia entre que el Poder Judicial o el Poder legislativo, quien sea que tenga que dirimir las cuestiones, pueda influir en que haya un cambio. Eh, Pablo me pasó un texto interesante de unos autores europeos que hablan acerca de una nueva clase que es la clase ecológica. Ellos proponen, creo que es Bruno Latour, plantear esta idea, en vez de ya no tanto la clase obrera, sino una clase en términos ecológicos. Y yo pensaba un poco en esto que recién decía Pablo, de que bueno, sí, parece interesante y pensarlo eso sobre todo a futuro, pero desde Latinoamérica, desde nuestros países tan empobrecidos, suena un poco un planteo que es viable para Europa, pero que nosotros todavía tenemos 50% de pobreza, digamos, tenemos muchas dificultades para desarrollarnos y bueno, esas dos inquietudes. Sí, no, no. A ver, sobre el municipio como sujeto epistémico, yo lo fui aprendiendo es un poco a partir de lecturas dispersas y demás, porque bueno, yo soy
un autor de derecho municipal, que estoy en el derecho positivo. Con lo cual, partamos de ahí de mis serias limitaciones, en el sentido de que si ese es mi foco, padezco las limitaciones de base de cualquier abogado y de cualquier operador jurídico argentino, ¿no es cierto? Como tengo una visión sistémica del derecho, siempre he tratado de explicar y de estudiar los fenómenos jurídicos, no las normas jurídicas. Y en ese sentido, digamos, hablar del municipio como sujeto epistémico, de alguna manera es replicar cuando Nino hablaba de la democracia como un ámbito epistémico, en el sentido de que la deliberación pública en sí misma, como procedimiento, permite unos niveles de comprensión que de otro modo no serían posibles. Bueno, esto está bastante probado de lo que fue el experimento de los griegos. El experimento de los griegos, en cuanto a la filosofía que produjeron, tiene que ver con un sujeto epistémico fuertemente deliberativo. Digamos, esto fue así realmente, por eso fue casi un milagro en la historia humana. Para no ser tan eurocéntrico, uno podría decir que hubo otros casos, digamos, de altísimos niveles de debate y de conocimiento, tal vez espiritual, no tan racionales como los griegos, en algunas comunidades latinoamericanas aborígenes, sobre lo cual he leído muy poco, porque yo me he formado más en filosofía y no más en cuestiones, uno podría decir, de antropología, que explicaría mejor. Pero esto del municipio como sujeto epistémico tiene razón de ser en la sociedad contemporánea. ¿Por qué? Porque como la sociedad global existe simultáneamente en lo local, porque lo global siempre necesita un territorio, y los territorios son locales, porque el 95% de la población mundial vive en ciudades. Entonces, es en las ciudades donde se producen los fenómenos contemporáneos. Y el modo de comprensión de quien vive una problemática es diferente de aquel que lo ve desde otra dimensión. Diferente, no es privilegiado, no es mejor, es diferente. Entonces creo que ahí hay una cuestión que incluso la Corte Nacional, en el caso G o Municipalidad de Arroyito, cuando se discutió si el municipio tenía competencia o no para regular el cierre comercial de los hipermercados el domingo, que lo convalida la Corte felizmente, habla de este criterio, del municipio como sujeto epistémico, en un considerando muy interesante. Ahora, también es real lo que vos decís. Dentro del municipio, por supuesto, siempre va a haber unos sectores que son, creo, los sectores vulnerables, en terminología de los derechos humanos por lo menos, eh, los que, digamos, tendrían que forzar ciertos debates, llevarlos un poco más lejos que aquellos sectores que están más acomodados o con necesidades más cubiertas y que entonces no se van a ver en la necesidad de, digamos, profundizar o radicalizar algunas cuestiones. Y es ahí donde me parece que hay que tener en cuenta la capacidad crítica de los movimientos sociales como elementos, digamos, más fuertes, que tienen que ser transversales, a su vez, en muchos aspectos, para, bueno, lograr algún avance en terminar de ser el punto que a veces logre romper con la hegemonía. Porque es verdad que la hegemonía a nivel local también es súper real, es decir, a veces es peor que a nivel nacional, porque hay localidades que son muy cerradas, muy endógenas, donde se hace muy difícil plantear algo diferente, sobre todo si pone en riesgo eh, ciertas cuestiones como esta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí también hay una contradicción que a veces no es tan simple de resolver. Y ahí está nuestra labor de investigadoras e investigadores críticos, de tratar de construir espacios contrahegemónicos para debatir y tratar de ayudar a los movimientos sociales, por lo menos con un sustento como el que estás proveyendo vos, Enrique. Así que Sí, y me encantó esta idea de traer a Nino y a la deliberación pensando en términos de los municipios. Creo que es súper interesante.
esa cuestión de seguir debatiendo entre todos y ampliar cada vez más los espacios de debate para poder tomar conciencia, porque sí, justamente el sábado tuvimos un encuentro con la Universidad de Cuyo, del Nordeste, de Intercátedras, y uno de los investigadores había hecho una encuesta respecto de cuál era el interés de la gente respecto de las cuestiones ecológicas, y era mínimo. Y eso tenía que ver un poco con el desconocimiento de las implicancias digamos, de los ataques a la ecología, digamos, o al medio ambiente. Así que me parece que es clave. Y aparte el municipio es un ámbito muy, muy idóneo para el debate por la siguiente cuestión. Como quien vive en una ciudad, sobre todo en una ciudad pequeña como la mía u otras más pequeñas, digamos, las de escala humana, está obligado a convivir. Con lo cual, cuando vos debatís con el tipo que te cruzás en el supermercado, con el cual tus hijos van a la misma escuela, o con que es pariente, o que trabaja juntos. Y eso le da un grado de humanidad al debate, donde vos podés ser bien duro con el tema, pero blando y sensible con la persona. Y yo creo que a veces es ahí donde se puede encontrar, sin ser naif, no es eso, digamos, donde se pueden encontrar muchos puntos de contacto y de alumbramiento de algunas cosas que en ámbitos más duros, más abstractos, más masivos, no se dan. Ni que hablar en las redes, ni que hablar en las redes, digamos, que son el ámbito donde jamás vamos a encontrar una posibilidad de debate. Como todo, creo yo, tiene sus contradicciones. Uno puede discutir eso y al mismo tiempo también pasa que en la ciudad, en ese espacio, tenés que verte cara a cara y donde sabés que determinada gente después va a estar con tus chicos en el colegio o en otros aspectos, decir, no puedo discutir, no puedo hablar, me dejo de hablar porque discutí o planteé tal tema o tal otro. Es decir, son los problemas de lo cerca y lo lejos. Yo cuando discuto con alguien escribiendo que está muy lejos, le puedo decir de todo escribiendo porque no lo voy a cruzar nunca. Cuando se lo tengo que decir en la cara, en una reunión, salgo de ahí y es quien va a calificar a alguien que conozco o va a tener otra oportunidad, es donde choca. Así que bueno, eso Claro, es pero lo yo que creo tenemos que que luchar. eso humaniza el debate. Sí, sin No es duda. una cuestión de comodidad o de amarillismo para no quedar mal, no herir. No, yo creo que lo humaniza, porque ayuda a entender que todos tenemos una dimensión múltiple, todos, digamos, tenemos varias máscaras, varios rostros en los cuales somos simultáneamente muchas cosas, ¿no? Entonces, es ahí yo creo donde puede, la dimensión local tiene esa particularidad, que puede, si uno lo lleva bien, ayudar para eso. Yo creo y comparto, es decir, esa es la idea de la lucha por el derecho a la ciudad. Eh, Exacto. pero, pero también soy consciente de los problemas que tiene y este amarillismo, este no te metas, Ah, que es generalizado, a veces, cuando los ámbitos son más cercanos, lleva, lleva a decir no, prefiero no intervenir, que mi voz no se escuche. Yo estoy coincidiendo con vos en que hay que hacer escuchar la voz, hay que salir a pelear, militar, por eso tenemos que estar tratando de construir desde los espacios que cada uno tiene al alcance, con las lógicas limitaciones de posibilidades, tratar de avanzar en esta lucha. Creo que Mercedes, ahí quería hacer un comentario. Sí, quizás me siento un poco incómoda porque después de escuchar discusiones tan profundas, lo que voy a plantear es tan callejero que me pone mal, pero lo voy a hacer igual y autorreferencial. Hace muchos años atrás yo estaba cursando antropología acá en la ciudad universitaria, en la UBA, y estábamos con una antropóloga discutiendo una toma de tierras. Entonces, bueno, si correspondía, no correspondía a los vecinos que habían tomado las tierras. Y yo, mientras ustedes hablaban, no sé, hice una asociación de ideas y pensé, digo, bueno, en esa discusión que estábamos haciendo, la antropóloga nos dice, sí, pero fíjense que en ningún momento salió esto de que, ¿quién es el dueño de la tierra? ¿La tierra tiene dueño? ¿De qué manera nos apropiamos de ella?
Y bueno, y acá, con respecto a esto, ¿no? ¿Son dañinos o no son dañinos? ¿Provocan transformaciones genéticas, los cromosomas? Es horrorosa las cosas que vemos, las imágenes de los daños por los agroquímicos. Bueno, listo, ya está, a partir de ahí discutámoslo, ¿no? Es nada más que eso quería decir. Ante tanta profundidad de discusión se me ocurrió eso. No, es profundo lo que estás diciendo, Mercedes, y muy interesante porque sí, sí, es lo que estaba planteando Enrique. Hay cuestiones que ya no son debatibles desde el punto de vista científico, y creo que tenemos que apelar al conocimiento científico. Justamente la derecha que vemos en el último momento, en el último tiempo, esta derecha de Trump, de Bolsonaro, es justamente una derecha retrógrada en la que elimina el debate, y es volver a visiones religiosas de hace miles de años, diría, en la cual uno lo podía entender hace miles de años cuando no había otra explicación, pero eh, tratemos de ser científicas y científicos, tener un fundamento y discutir en un debate racional. Si lo que estamos discutiendo es una cuestión de fe, Es que ahí está el punto. Muchos de estos debates son cuestiones de, como bien decís, de fe o emocionales, por eso la derecha las gana, sí, y la derecha en materia agropecuaria, bueno, ya sabemos que históricamente ha sido así, digamos, en gran parte, pero bueno, ahí estamos con un punto bien interesante ya de cómo en el debate contemporáneo, bueno, tratar de manejar ese escenario que nos pone de debate emocional, de no debate, cómo nosotros adaptarnos a eso, porque siempre es más fácil quedarse de brazo cruzado con nuestra supuesta racionalidad iluminada y bueno, y quedarse conforme con la claridad que uno tiene, y bueno, en vez de ir al llano y que nos pueda pasar lo que le pasó a Juan Hus cuando lo queman, con su famosa frase que yo la leí, la estudié después. Juan Hus, que fue uno de los primeros reformadores que lo queman, después termina siendo héroe en Checoslovaquia, héroe nacional. Cuando lo queman, lo están quemando, hay una anécdota, que se le acerca una viejita con la cruz y él la ve y mientras lo están quemando dice, bueno, esta señora va a venir a rezar, ¿qué hace? Y la viejita cuando se acerca agrega más leña. Entonces pronuncia su famosa frase que es sancta simplicitas, santa simplicidad o la santa ignorancia. Es decir, a, aquellos que movidos por una fe tan profunda, pero sin embargo con un fanatismo, con una absoluta ignorancia, pueden provocar verdaderos cataclismos. Eh, y uno muchas veces tiene situaciones muy parecidas a esas, digamos. yo creo, y esto es en cuanto a la posibilidad de construcción de otro modelo, que justamente lo que hay que, gracias eh, a Fabiana, que nos saludaba antes de retirarse, que estamos también en una contradicción. A veces es difícil discutir con alguien que no escucha, con alguien que no razona. Siempre me retrotrae a vieja película de Woody Allen en Annie Hall, cuando dice que va a haber una manifestación en Nueva York de nazis. Él está discutiendo con otro profesor y dice, tenemos que ir a juntar palos para ir a pegarles a los nazis. Y el otro profesor dice, no, tenemos que ir a discutir, debatir y dar razones. Y él dice, con los nazis no se puede discutir, no hay forma de discutir con un fascista cerrado. Lo que sí creo que la otra respuesta o la otra cara de eso, el acompañamiento, es desde los sectores progresistas y de izquierda. No solamente tenemos que tener un debate racional, fundado, serio, con buenos fundamentos, sino además tenemos que tener una construcción de una opción que tenga emocionalidad. La emocionalidad juega un papel importante, y a veces un discurso muy frío, muy técnico, correcto, justo, no mueve. Entonces, cuando uno escucha que
la juventud, después veremos si es cierto o no, va atrás de Milei por el discurso de Milei y la forma en que lo hace. Por un lado uno se lamenta y dice, quien sigue a Milei por la emoción es realmente alguien bastante pobre, por lo menos en mi humilde opinión, pero sí creo que del otro lado hay que construir un discurso racional, serio, fundado, que emocione y que lleve a la acción, que es lo que creo que ha perdido la izquierda en lo que vos muy bien señalaste, lleva 40 años de resistencia, no de avance, no de propuestas, sino tratemos de contener y que no nos pasen más por arriba a ver Así qué es. derecho podemos defender. Entonces, en un momento en el que las propuestas de un sector son vamos a ajustar, vamos a bajar salarios, sigan sacrificándose, vamos a eliminar al Estado, hay que ofrecer otra cosa que realmente, a mí me gusta David Harvey, mismo Nancy Fraser, plantear algo que enamore, algo que realmente haga que la gente tenga ganas de ir a pelear por eso, no que Así simplemente le es. diga, vamos a cubrirte. Así es. Entonces, ahí hay que juntar la emocionalidad con la racionalidad, no dejar la emocionalidad a la derecha. Así es. Bueno, es lo que le pasó, y lo digo con bastante conocimiento, a la Iglesia Católica tradicional, que perdió adherentes, entre otras cosas, por eso, porque el fenómeno de la emocionalidad lo ganó el evangelismo pentecostal, etcétera. Está súper estudiado eso, y te lo reconoce cualquier cura progresista, que los hay. Son pocos, Sí, pero los sí, hay. sí, Te lo no, no sabe. reconocen. Y a veces no saben qué hacer. Bueno, le han encontrado la vuelta con las políticas sociales, con ciertas aperturas, digamos, pero también están en la retaguardia. Sí, no, no, es que a ver, la diferencia entre una iglesia y otra es que había una iglesia, lo digo como ateo asumido, una iglesia que iba al barro, que fue a discutir, que fue a pelear, que se mete en la villa, que lamentablemente no es la iglesia defendida desde el centro, como suele suceder, pero es la iglesia que podía mantener fieles. Es decir, después puede venir la cuestión de fe, la cuestión ideológica, pero ir a luchar por defender valores. Y a veces eso es lo que lamentablemente creo que hemos perdido en las últimas décadas, producto del avance de la derecha, de este neoliberalismo que es depredador. Pero por eso, pero Bueno, cuando vos lo entonces, analizás, este neoliberalismo se da en todas las capas, se da en la iglesia, se da en la universidad, es decir, cuando uno, no es un dogma, un mantra que nosotros recitamos como algo superestructural que se dio en los 90, no, no, es algo que ha permeado en toda la sociedad, digamos. no, construyeron Un un sentido nuevo común, sentido común. básicamente, Sentido sí. común, esa es la victoria. Por eso yo hago mi análisis desde el punto de vista del análisis marxista a nivel lucha de clases o desarrollo de las fuerzas productivas. Hoy nos encontramos frente a un análisis de hace 200 años que el desarrollo de las fuerzas productivas marca un cercano fin del capitalismo o un reemplazo de la mano del hombre y de las mujeres por la máquina. Pero por otro lado, desde el punto de vista de la lucha de clases, ha habido una pérdida de la conciencia, de esto que sería la clase para sí. Eso es donde ha permeado el modelo neoliberal o capitalismo neoliberal y es donde hay que volver a recuperar, volver a trabajar en construir una conciencia de clase, un sentido de pertenencia. Esta discusión de por qué la clase media vota a su sepulturero, la clase trabajadora vota en contra de sus intereses. Creo que es complejo. Yo aprovecho, tengo que viajar en poquitos minutos, aprovecho a saludarte, Enrique, y supongo que nos encontraremos para la defensa de tesis de una becaria nuestra de Sí, sí, doctorado prontamente. Así que será, supongo que por Zoom, no sé si te ofrecieron viajar a Mar del Plata. no lo sé, no lo No sé, tengo y idea. obviamente que en eso, como un buen juez, silencio absoluto No, por una no, cuestión, pero digo, no, no, si, de si- cero comentario, de nada, digamos, porque me gusta, digamos, ni siquiera ser gestual, pero estoy esperando, sí, con ansias, digamos, la fecha y claro, terminar pero mi no sé dictamen ya. si te ofrecieron, si vos preferís viajar o lo No resuelven. lo sé, no, Bueno. no, 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 no hablamos nada, lo veremos. No, tampoco nosotros hemos preguntado nada que decide acá Comisión de El mismo Doctores. criterio, el No, mismo pero viste criterio. que se resuelve por Zoom, pero a veces por ahí si es presencial es como mejor, en verdad.
¿o no? Sobre todo para poder viajar, tomar algo Sí, después, la parte interesante que se ha claro, perdido con el Zoom, en el cual claro, todas la las cena invitaciones de, que recibimos son por cena Zoom. de camaradería. Bueno, yo Exacto. los saludo, quedo acá con la cámara apagada y bueno, Gracias, Juli. excelente, hermosa la Bueno, no sé, charla. no sé Adiós. si hay alguien más que tenga alguna pregunta o comentario, sino también ya lo liberamos a Enrique. Hacemos el aplauso. Sí, les pido abrir el micrófono para darle un fuerte aplauso al profesor Enrique Marchiaro. Muchas gracias, Enrique, por tu aporte. La verdad ha sido súper interesante y esclarecedor. Creo que es un debate que tenemos que seguir dando. La semana que viene vamos a tener a la profesora doctora Ana María Izardo Santos, que es doctora en Derecho y pertenece al IDUB, al Instituto de Derecho Urbanístico de Brasilia, con el que tenemos firmado un convenio. Ella va a estar hablando de urbanización y recuperación de la valorización del suelo, otro tema también muy interesante en el ámbito del derecho a la ciudad. Están invitadas e invitados, por supuesto, Enrique, para sumarte, aunque sabemos que tenés múltiples ocupaciones. Y bueno, agradecerte nuevamente por habernos acompañado y por todo el esfuerzo de esta presentación. Bueno, muchas gracias, me sentí muy cómodo y bueno, muy contento también con los comentarios, la verdad que vale la pena. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Que anden bien, Bueno, gracias. Adiós. hasta luego, Enrique, hasta luego a todas y todos.